Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la eficacia de la aplicación de la vacuna COVID-19 a 2 meses del arranque mundial. El mundo avanza con la aplicación del biológico con un bajo porcentaje en efectos adversos. Hoy estaremos revisando estos efectos que se han generado en algunos de las personas que se han aplicado ya la vacuna. La alta efectividad de las vacunas contra COVID-19 contribuirán a la reducción de contagios, al menos es lo que hoy por hoy están diciendo los expertos. Las vacunas que actualmente se aplican en el mundo tienen una eficacia o una efectividad global por arriba del 90%, mientras que en Escocia relacionan la vacunación con una baja sustancial en el riesgo de admisión por COVID-19. En los hospitales de diciembre a febrero fueron administradas 1.14 millones de vacunas. De esto también estaremos hablando este día y le contaremos que países de América Latina reportan 3,000 casos de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y lamentablemente 84 defunciones. Estados Unidos tiene el mayor registro de casos, seguido de Brasil, Chile y Argentina, un síndrome que ya habíamos abordado en esta mesa y que hoy retomaremos a propósito del incremento en el número de casos. Le contaremos también que Estados Unidos llega ya a las 500,000 muertes por COVID-19. El presidente Joe Biden ha ordenado izar la bandera a media asta en la Casa Blanca y también en todos los edificios en memoria de estas personas que murieron por COVID-19. Así que esta y mucha más información a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos presente la pieza que da contexto a nuestro programa de hoy. A 2 meses de la primera aplicación de la vacuna COVID-19 en los países con alta carga del SARS-CoV-2, avanza como pretendiendo alcanzar al virus que se mantiene como un volcán en erupción. Los países con mayor contagio de la Unión Europea, Estados Unidos y de América aplican el biológico desde diciembre y enero. Poco a poco amplían la dosis a los grupos considerados de alto riesgo por su cercanía directa y por quienes son más latentes de enfermar de forma grave, los adultos mayores. En la víspera de la Navidad 2020, la primera dosis en el mundo se aplicó en una mujer de 90 años. Desde entonces, las antenas de los países comenzaron a radiar a la población. Reino Unido, Rusia, Estados Unidos y en Latinoamérica, México, Costa Rica, Chile y Argentina dieron a conocer su plan de vacunación sectorial, profesionales de la salud y adultos mayores en la primera etapa. A nivel mundial, Reino Unido, con más de 4 millones de personas contagiadas por COVID-19 y 121,000 decesos, fue la primera nación en realizar inoculación masiva. Después, Gran Bretaña y Estados Unidos. En estos 2 meses, Israel aventaja. La mitad de la población, 9.3 millones de personas, se le ha puesto la primera dosis y 3 millones más ya recibió la segunda. Con relación a las adversidades y decesos registrados después de recibir el biológico, la Agencia Europea de Medicamentos señala que la aplicación de la vacuna de BioNTech y Pfizer, llamada Comirnaty, no está relacionados y no presenta ningún efecto secundario nuevo. Países como Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia reportaron la muerte de personas que recibieron la inyección de ambas farmacéuticas. En cambio, otras presentaron reacciones alérgicas esporádicas graves como efecto secundario.
La agencia con sede en Ámsterdam expuso que las ventajas de la vacuna de COVID-19 es superior a cualquier riesgo. En este proceso de vacunación, mientras que países claman por una distribución igualitaria y dejar a un lado el acaparamiento, la sociedad hace un llamado al sistema de salud a dar prioridad a la población. En la historia de las vacunas, por primera vez, debido a la emergencia sanitaria, los programas de vacunación universal demandan mayor rapidez, producción a gran escala y distribución rápida de la vacuna COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, está en Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, y nos presenta la siguiente información, el reporte más actual de este organismo. Te saludamos, Cristina, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Según los datos que ofrece la Organización Mundial de la Salud, desde principios de enero se aprecia una clara tendencia a la baja en el número de contagios, tal así que ayer se registraron el mismo número de casos que vivimos a principios del mes de octubre de 2020, unos 340.000. Con respecto al número de muertes, la cantidad asciende a los 2.466.000 en toda la pandemia, con las 7.593 muertes que registró ayer la organización con sede en Ginebra, que sigue muy preocupada por hacer llegar la vacuna a todas las partes del mundo de forma equitativa. El igual acceso a las vacunas es una cuestión de derechos humanos y el nacionalismo de las vacunas va contra él, y las dosis deben ser un bien de acceso público accesible para todos, ha asegurado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Guterres denunció que un 75% de las dosis se han administrado solo en 10 países, mientras que más de 130 naciones aún no han recibido ni una sola. El secretario general de la ONU también enfatizó la grave situación que vive el mundo debido a la pandemia, que, según dijo, ha golpeado al planeta sin piedad y ha profundizado divisiones, vulnerabilidades, desigualdades que ya existían antes, abriendo además nuevas fracturas. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado la creación de un programa que hace posible que una persona vacunada contra la COVID-19 en un grupo de 92 países entre los más pobres del planeta y que haya sufrido efectos secundarios graves pueda ser compensada por ello. Con cerca de 208 millones de dosis de vacunas administradas en diversos países, no se ha reportado por el momento secuelas adversas de gravedad. Además, todas las vacunas distribuidas como parte de este plan han pasado todas las etapas propias al desarrollo de una vacuna que garantizan su eficacia, seguridad y calidad. Sin embargo, todos los medicamentos, incluso vacunas que han sido probadas para su uso general, pueden en casos raros causar reacciones adversas graves, aclaró la Organización Mundial de la Salud. En raros casos se ha observado una reacción adversa en personas con antecedentes de alergias, con 4 a 5 casos por 1 millón de personas que han recibido la vacuna de la compañía Pfizer, y de 2 a 3 casos por millón cuando se trata de la de Moderna, según estadísticas recolectadas en Estados Unidos. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Y conforme avanza la vacunación en varios países, comienza ya a apreciarse una disminución en el número de contagios y también, afortunadamente, en el número de muertes y hospitalizaciones, un fenómeno que hoy por hoy se refleja, por ejemplo, en Escocia. La vacunación se ha relacionado con una baja sustancial del riesgo de admisiones por COVID-19 en hospitales de Escocia. El Sistema Público de Salud de Escocia, las universidades de Edimburgo, Strathclyde, Aberdeen, Glasgow y St. Andrew analizaron los datos sobre el efecto de la vacuna. La información se recopiló entre el 8 de diciembre y el 15 de febrero. Durante este periodo fueron administradas 1.14 millones de vacunas y el 21% de la población escocesa ya había recibido una primera dosis. Los investigadores compararon los resultados de aquellos que habían recibido su primer piquete con los que no. El estudio muestra que en la cuarta semana después de recibir la dosis inicial, se demostró que las vacunas de Pfizer y Oxford AstraZeneca reducen el riesgo de hospitalización por COVID-19 en hasta 85% y 94% respectivamente. Entre el grupo de 80 años y más, de mayor riesgo, la vacunación se asoció con una reducción de 81% en el riesgo de hospitalización en la cuarta semana cuando se combinaron los resultados de ambas vacunas.
El doctor Jim McMenamin, director nacional de incidentes de COVID-19 del Sistema Público de Escocia, comentó que estos resultados son importantes a medida que se pasa la expectativa a la evidencia firme del beneficio del biológico. En toda la población escocesa, los resultados mostraron un efecto sustancial en la reducción del riesgo de ingreso al hospital con una sola dosis de vacuna. Por otra parte, Josie Murray, consultora líder de salud pública del estudio, expuso que los datos muestran una promesa real de que las vacunas pueden proteger de los efectos severos del COVID-19. El estudio fue dirigido por el Instituto Usher de la Universidad de Edimburgo, que es uno de los 5 centros de innovación basados en datos como parte del acuerdo de la región de la ciudad de Edimburgo y el sureste de Escocia, informó Elizabeth Ortiz. Y algunos científicos emplean técnicas de aprendizaje automático de inteligencia artificial para tratar de predecir dónde podría surgir un nuevo coronavirus. Sugieren que la posibilidad de que se generen en animales domésticos y salvajes puede haber sido subestimada. Un estudio de la Universidad de Liverpool que publica una revista especializada señala que intentar predecir qué animales podrían ser la fuente de un futuro brote de coronavirus puede orientar los enfoques para reducir el riesgo de aparición de estos en animales y su propagación a las personas. Los expertos usaron técnicas de aprendizaje automático para identificar los mamíferos que son fuentes potenciales de generación de coronavirus, desde los ya implicados en brotes anteriores como los murciélagos de herradura, las civetas de palma y los pangolines a candidatos nuevos. Nuevos coronavirus pueden surgir cuando 2 cepas diferentes coinfectan a un animal, haciendo que el material genético viral se recombine, así lo explicó una de las investigadoras de la Universidad de Liverpool. Los investigadores usaron un enfoque de aprendizaje automático para predecir las relaciones entre 411 cepas de coronavirus y 876 especies de mamíferos potenciales. Los resultados sugieren que hay al menos 11 veces más asociaciones entre especies de mamíferos y cepas de coronavirus de las observadas hasta ahora y 40 veces más especies de mamíferos que pueden infectarse con un conjunto diverso de cepas. Sin duda alguna, una investigación que vale la pena considerar, sobre todo en el estudio y la anticipación de futuras pandemias. Y mira, la vacuna COVID-19 de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford tiene una eficacia alta que podría aplazarse hasta 3 meses. Revela que la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford tiene una eficacia de 76% tras la primera dosis, mientras que esa cifra se eleva al 82% luego de la segunda aplicación a las 12 semanas. Los resultados preliminares de un ensayo entre 17.178 sujetos indicaron que la eficacia de este biológico es del 55% cuando el citado intervalo es de 6 semanas. Esto sugiere que el intervalo entre dosis puede extenderse con seguridad a 3 meses, dada la protección que ofrece una sola dosis, lo que permitiría a los países ampliar la vacunación a mayor número de personas. El estudio subrayó que otras vacunas desarrolladas para combatir el ébola, la malaria o la gripe, por ejemplo, también ofrecen más protección y refuerzan las respuestas inmunológicas cuando existen largos intervalos entre las dosis. Reconocen los investigadores que ante la realidad de que el suministro de vacunas es limitado, al menos a corto plazo, las autoridades deberán decidir qué calendario de inmunización seguirán para lograr el máximo beneficio sobre la salud pública, sobre todo para abarcar a más población en menos tiempo, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, es brevísima, regresamos con mucha más información. Naomi Mesa está en Honduras. Ella es periodista, corresponsal de STV Telebásica y nos presenta el más reciente informe. Naomi, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Honduras sigue en espera de confirmar la fecha en la que se recibirán las vacunas donadas por el mecanismo COVAX.
notificará a los países el cronograma de entregas entre el 22 y el 26 de febrero. Se prevé que esas vacunas lleguen a los países en la primera semana de marzo para que inicien a inmunizar a sus poblaciones. El coordinador general de gobierno, Carlos Madero, anunció que se gestiona al más alto nivel con las casas farmacéuticas Pfizer y Moderna para acceder lo más pronto posible a vacunas contra el COVID-19. Actualmente Honduras ya sobrepasa los 165,000 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 64,600 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 3,900 hondureños. Sin embargo, el Congreso Nacional aprobó este sábado una ley que autoriza a la Secretaría de Salud a adquirir las vacunas contra el COVID-19 a través del Fondo Rotatorio de Vacunación de la Organización Panamericana de la Salud, de mecanismos ya establecidos de forma directa, sin intermediarios y sin sujeción a las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado. La ley tiene como fin acelerar el proceso de adquisición de la vacuna sin tener que estar atado a COVAX debido a los continuos cambios de fecha de entrega en que ha incurrido ese mecanismo internacional ante el cual el gobierno realizó un reclamo formal. Por otro lado, los padres de familia, docentes y varios sectores de la sociedad se expresan preocupados y consideran que el año escolar 2020, que se realizó de forma virtual desde casa, fue un fracaso para el aprendizaje de los alumnos, por lo que exigen a las autoridades de educación retornar a las aulas de clases. Este año escolar continuará a través de la modalidad a distancia y virtual, informaron las autoridades de la Secretaría de Educación. Y aunque han prometido dotar de Internet, material didáctico, herramientas y plataformas tecnológicas a los alumnos, los sectores no ven garantía de que esto suceda. Y es que según el Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, solamente un 35% de la población hondureña cuenta con conectividad y esa es la principal razón de la deserción escolar. Les seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento, no olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Y mire, de acuerdo con un artículo de la revista Nature, los anticuerpos generados luego de padecer COVID-19 pueden ser insuficientes para protegerse de una reinfección. Expertos estudian un grupo de células inmunitarias que pueden erradicar células infectadas con SARS-CoV-2, como son las células que podrían ofrecer cierta inmunidad ante la enfermedad, incluso en caso de que los anticuerpos se vuelvan menos efectivos. De acuerdo con algunas investigaciones, junto a los anticuerpos, el sistema inmune produce un batallón de células T que pueden atacar a los virus, ya que buscan y destruyen células infectadas. Por otro lado, las células T colaboradoras tienen diversas funciones inmunitarias, tales como estimular la producción de anticuerpos y células T asesinas. El estudio muestra que este tipo de células no provienen de, que básicamente actúan dentro del cuerpo como material de resistencia. Y como siempre nos da muchísimo gusto saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias por acompañarnos, doctor. Sin duda alguna hemos hablado de fechas especiales para México en las últimas semanas. Esperemos que lo sea también para el resto de los países de América. Sabemos que Chile, Argentina, Brasil están en un proceso muy dinámico de vacunación. Decíamos México. ¿Y por qué nos referimos a México? Porque hoy llega un cargamento muy esperado. Las dosis, una cantidad importante de dosis del laboratorio Pfizer para inmunizar, para continuar inmunizando al personal de la salud, doctor. Sí, Belén, casi 500,000 de dosis para completar el esquema en el personal de la salud y también para dar cobertura a parte del personal de salud digamos de la segunda línea, ¿no? Y por otro lado, también ha llegado el cargamento de vacunas, 200,000 dosis de vacuna Sputnik para continuar vacunación con adultos mayores. Entonces creo que son buenas noticias, son pocas dosis, pero mira, en la medida en que se estén recibiendo, aunque de diferentes farmacéuticas, dosis de manera continua y esas vacunas tengan una buena distribución y rápida aplicación,
bueno, se irá logrando el objetivo. Hay una publicación reciente al respecto de la dinámica con la que van los países en el mundo en términos de porcentaje de su población vacunada. México se encuentra en el lugar número 66, está lejos. De 90 países analizados, México está en el lugar número 66. El primer lugar lo ocupa Israel, con aproximadamente ya 65-70% de su población vacunada. Le sigue Estados Unidos. Luego están de los países latinoamericanos, Chile es el que lleva mayor porcentaje de población vacunada. Si mal no recuerdo, está en alrededor del 12% de la población vacunada. Y México ha logrado vacunar a 1.3% de su población. Entonces todavía vamos lentos, pero esperemos, insisto, que lo que vamos recibiendo muy pronto sea distribuido y aplicado. Un balance general que usted nos hace, doctor, a 2 meses de que se aplicara la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en el mundo, lo cual fue sin duda alguna un acontecimiento muy esperado y también hasta cierto punto polémico, doctor, porque digamos que el foco se centró en el proceso de vacunación en Reino Unido. Sin embargo, hay información que nos dice, o hay datos que señalan que Rusia empezó antes incluso que Reino Unido, doctor. Sí, da la impresión de que Rusia tuvo una etapa de protocolo de fase 3 muy corta. Cuando vieron resultados promisorios, entonces deciden abrir a aplicación masiva y acortar la fase 3 de sus protocolos, ¿no? Recordemos que los protocolos fase 3, por lo menos para vacunas, son ensayos en donde la mitad de los participantes tienen aplicación de la vacuna y la otra mitad tienen aplicación de placebo, para finalmente comparar eficacia y seguridad. Entonces es muy probable que hayan acortado la fase 3 para luego aplicar entonces al resto de la población. Por eso sí hay indicios de que muy probablemente haya muchos más rusos vacunados ya con Sputnik V. Ahora, en el caso, Belén, de la vacuna Sputnik V, que fue publicado en la revista Lancet hace 4 semanas aproximadamente, aquí lo platicábamos. Ellos en la publicación hablan de 22,000 personas participantes en el protocolo, en la fase 3, y de ahí 5,600, 5,700 de los participantes recibieron placebo y el resto, aproximadamente 16,500, recibieron vacuna. Ahí la proporción fue diferente. Y es el estudio del cual deriva el hallazgo de 92% de eficacia, que es lo que se acepta en estos momentos para la vacuna Sputnik, ¿no? Que está llegando a México en una primera entrega de 200,000 dosis. Entonces, una vacuna interesante, y tienes toda la razón. Es muy probable, ellos no lo han publicado, pero es muy probable que sí exista un alto porcentaje de población rusa, por lo menos de adultos mayores, personal de la salud, militares y grupos vulnerables ya con vacunación. Que además, doctor, eso es parte de lo que hemos vivido también a lo largo de esta pandemia, el manejo diferenciado de información de parte de cada uno de los países. Hay países que se han mostrado muy abiertos, que han estado informando constantemente. Hay otros de los que sabemos poco, y sabemos poco precisamente porque los gobiernos se han reservado esa información. Sí, efectivamente. También recordarás, Belén, que cuando surge la vacuna Sputnik, o bueno, cuando tenemos la primera noticia, es precisamente de voz del presidente Vladimir Putin,
y no sabíamos previamente de la fase preclínica, de la fase 1, de la fase 2. Cuando él lo anuncia, ellos ya están en la fase 3 de la investigación clínica. Sorprendió mucho, incluso la propia Organización Mundial de la Salud le pidió más información a Rusia al respecto del desarrollo de su vacuna, ¿no? La tranquilidad llegó cuando fue publicada por una revista internacional, doctor, Sí, esta vacuna. Sí, hace un mes aproximadamente. Así Creo que la evidencia ya no dejó lugar a dudas, tanto en eficacia y seguridad. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa y, por cierto, vamos a regresar para continuar hablando de Rusia, que ya está por registrar su tercera vacuna, ni más ni menos. Y también estaremos hablando, doctor, si nos lo permite, de los efectos adversos que hasta ahora se han registrado, que es parte también, digamos, de lo habitual que acompaña también el proceso de inmunización en el mundo. Con esto y mucho más, regresamos después de la pausa. @Canal 44 TV es nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Como siempre, es un gusto recibir sus comentarios y, por supuesto, estar en contacto a través de esta vía. Es también como nos retroalimentamos con la audiencia y podemos plantear algunos de los temas que ustedes nos proponen, incluso algunas de las preguntas que nos envían a través de las redes sociales o del WhatsApp, planteárselas precisamente pues a los especialistas que nos acompañan día con día, por supuesto, el caso del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. En más información, le contamos que países de la región de las Américas reportan 3,000 casos del síndrome inflamatorio multisistémico en niños. El reporte más reciente indica que el número de casos acumulados desde mayo al 8 de febrero ya suma 3,015 casos del síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que incluyen 84 defunciones. Son 17 países los que registran casos en la región, de acuerdo con los registros de la Organización Panamericana de la Salud. Estados Unidos está en primer lugar con 1,811 casos, seguido por Brasil, que reporta 646. En tercer lugar está Chile con 151, le sigue Argentina con 112 y República Dominicana con 103. Del total de casos notificados, 2,906 equivale al 66%. Tenían entre 0 y 9 años al momento de enfermar. El 57% de los casos son hombres. Respecto a los casos con desenlace fatal, de los 83 casos para los cuales se cuenta con datos sobre la edad, la mayor proporción de fallecidos se observa en el grupo de 0 a 4 años con el 42%, seguido del grupo de 15 a 19 años con el 25%, informó Elizabeth Ortiz. La alta efectividad de las vacunas contra COVID-19 contribuirá a la reducción en el número de casos de contagios y también en el número de muertes. La revista The Lancet ha estado muy al pendiente de la eficacia de las vacunas contra la COVID, hasta ahora presentadas al mundo. La rusa Sputnik V registra una eficacia del 95%. Se suma al 95% reportado por la desarrollada por Pfizer-BioNTech, el 94.1% de la Moderna y el 70% de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Al contrario que las desarrolladas por Pfizer y Moderna, que están hechas con tecnología novedosa que permite la exposición del organismo a un fragmento del ARN del coronavirus, la Sputnik V utiliza un virus del resfriado común que se modifica para que actúe como vector y provoque una respuesta controlada del sistema inmune, que se repetirá si se detecta la presencia en el cuerpo del SARS-CoV-2. A pesar de que todavía no se cuenta con datos sobre por cuánto tiempo quedan inmunizadas frente al contagio las personas que reciben las diferentes vacunas, los científicos insisten en que vacunar a cuantos más, cuanto antes, es la prioridad en este momento para poder recuperar lo perdido en todos los ámbitos, en lo académico, la economía y muchas cosas más que se han perdido debido a la pandemia. Las vacunas reducirán el riesgo de tener una enfermedad grave o morir,
y esto podrá ayudar a empezar a controlar este virus. Aunque la información todavía es aún escasa, debido a la fase temprana en la que se encuentra la vacunación a nivel mundial y a que en muchos países todavía ni llegan, los primeros indicios apuntan a que la alta efectividad de las vacunas contribuye significativamente a la reducción de los contagios, aún en los asintomáticos, informó Rocío López Fonseca. Se lo adelantábamos ya en titulares, Rusia cuenta con 3 vacunas contra COVID-19. Rusia aprobó una tercera vacuna contra el coronavirus para uso doméstico, informó el gobierno ruso, a pesar de que los ensayos clínicos a gran escala de la inyección llamada Covivac y producida por el centro Chumakov aún no ha comenzado. Esta nación ya tiene 2 vacunas aprobadas, incluida la Sputnik 5, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú. La Sputnik 5 fue aprobada en agosto y los ensayos de última fase comenzaron en septiembre. La vacunación masiva se puso en marcha en diciembre, después de que los resultados preliminares de los ensayos mostraran que la vacuna era eficaz en poco más del 91%. Desde entonces, más de 2 millones de rusos han sido vacunados con al menos la primera dosis de Sputnik 5, mientras que actualmente está comenzando el despliegue de una segunda vacuna, desarrollada por el Instituto Vector. Rusia es el único país que cuenta ya con 3 vacunas contra la COVID-19. Se producirán 88 millones de dosis de vacunas en el primer semestre de este año, incluyendo 83 millones de la Sputnik 5, de las que 59 millones se destinarán al Programa Nacional de Inoculación. Rusia ha producido hasta ahora 11.1 millones de dosis de la vacuna para el COVID-19, de las cuales 7.9 millones se han liberado para el Programa Nacional de Vacunación, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, 3 vacunas, ni más ni menos, con Rusia, lo cual, como ya lo decían los reportes anteriores, conforme haya mayor inmunización, poco a poco la población podrá regresar a ciertas actividades ya de manera habitual, doctor. Sí, las 2 vacunas adicionales a Sputnik están iniciando fase 3. Seguramente van a lograr tener resultados muy pronto. Y con eso Rusia, porque de hecho la nota de Rocío nos señala que va a ser para uso doméstico, entonces pareciera que por el momento lo van a estar utilizando solamente los rusos y no tendrá distribución al resto del mundo. Ya veremos cuando concluyan los ensayos de fase 3 si la capacidad de producción permite exportación, ¿no? Venta o compartir con el resto de las naciones estas 2 vacunas adicionales, ¿no? Y es que, doctor, ahora que estamos haciendo una reflexión a 2 meses de que se vacunó a la primera persona contra COVID-19, la expectativa es que conforme se vaya inmunizando a la población, en teoría habrá mayor cantidad de vacunas disponibles porque ya habrá un porcentaje de población inmunizada. Claro. Sin embargo, doctor, me parece que sigue habiendo un elemento que debería de estar ahí como muy presente, el hecho de que aún no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Estamos previendo que un grupo de personas podrá permanecer inmunizada, pero no sabemos cuánto tiempo y cuándo de nueva cuenta necesitarán una nueva dosis. Efectivamente, Belén, es la gran pregunta y sería muy preocupante que la necesidad de un refuerzo, por ejemplo, anual, pues nos vaya a ganar en tiempos cuando todavía no esté inmunizado el 70 o el 80% de la población mundial. Eso indudablemente es una preocupación. De ahí la importancia de agilizar la producción, la distribución y la aplicación de vacunas. Es muy razonable hacerlo bajo estrategias de cobertura a población más vulnerable, por lo que acabamos de comentar. Imagina el escenario en el que se determine que deberá revacunarse la población a 1 año de distancia, porque la respuesta inmune disminuya en 10 o 12 meses
y entonces ahí estaremos otra vez en serias dificultades. Esperemos que eso no ocurra, pero han sido múltiples las publicaciones en las que no el 100% de la población mantiene niveles óptimos de anticuerpos y de células del sistema inmune. Lo escuchamos también en una de las cápsulas informativas de Rocío hace unos momentos, en la que nos hablaba de una publicación en Nature en la que los niveles de anticuerpos sí disminuyeron en personas que tuvieron infección por COVID-19 aproximadamente a los 6-7 meses de haber tenido la infección, aunque células del sistema inmune como los linfocitos T de ayuda y los linfocitos natural killer que destruyen a las células infectadas parecen permanecer con buen nivel de actividad a ese tiempo de distancia. Y perdón, corrijo, la nota la estabas dando tú directamente. En ese sentido, Belén, pues va a ser muy importante el monitoreo de la respuesta inmune para poder determinar en qué momento deberá vacunarse de nueva cuenta la población. Yo dudo que estas vacunas vayan a brindar protección por periodos largos de tiempo, años, por ejemplo. Yo creo que van a ser vacunas que tendrán que aplicarse con cierta periodicidad. No puedo decir en este momento si 1 año o 2 años, ojalá y pudieran ser 2 o 3 años para que eso nos permita que el ciclo de vacunación completo a la población mundial pues dé tiempo de acuerdo a la producción que están teniendo las farmacéuticas. Claro, ahora en descargo, doctor, habrá que decir que también hay una gran cantidad de vacunas en proceso. Sí. Había más de 200, según recordamos, doctor. Sí, Belén, fíjate que hay alrededor de 200 candidatas ya, aunque en fase clínica, incluso mira, hace unos momentos estaba checando, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, cuántas están en fase clínica. Son 70 las que tienen su padrón registrado a la Organización Mundial de la Salud, y así como un repaso de 10 segundos, recordar que son diferentes las plataformas que utilizan. Una plataforma es la de virus vivos inactivados, principalmente desarrolladas por farmacéuticas chinas. La otra gran plataforma es la de RNA mensajero. La otra plataforma es de DNA. De esas hemos hablado muy poco, Belén. Hay que hablar un poquito de esas vacunas. La otra plataforma es la de vectores virales no replicantes, como la de AstraZeneca. Efectivamente, se trata de virus que hacen el trabajo de llevar la partícula viral, en este caso la partícula S o proteína S, para presentársela al sistema inmune. Esas son las plataformas que hay en este momento y son 70 vacunas las que están en fase clínica, de fase 3, fase 2 o fase 1. Doctor, regresamos después de Claro la pausa sí. con mucha más información. Mire, lamentablemente Estados Unidos llega ya a 500,000 muertes por COVID-19. En un solo año murieron 500,000 personas por COVID-19 en Estados Unidos, más que durante la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas. Por ello, el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, ordenó que se izará la bandera a media asta en la Casa Blanca y todos los edificios públicos, en puestos y estaciones navales, así como buques de guerra hasta el 26 de febrero.
La Universidad Johns Hopkins detalló cómo se aceleró la mortalidad en Estados Unidos a causa de la COVID-19. Los primeros 100,000 muertos fueron registrados en mayo de 2020. Para septiembre ya eran 200,000. En diciembre, la cifra aumentó a 300,000. Para enero, llegó a 400,000 y en febrero de 2021 se registró la cifra de 500,000. Por otra parte, la Universidad de Washington estimó que para el 1 de junio el número de decesos por complicaciones derivadas del coronavirus llegaría a 589,197, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, nos daba ya usted estas cifras actualizadas de las vacunas que están en proceso de desarrollo, investigándose todavía. Y decíamos, doctor, que una parte alentadora, si bien es verdad, no sabemos la inmunidad todavía a largo plazo de estas vacunas, pero hay muchas que vienen en camino y ojalá que sean suficientes para la demanda mundial y que no sabemos cada cuánto tiempo se van a requerir estas vacunas, doctor. Efectivamente, Belén, de nueva cuenta, checando el listado de la Organización Mundial de la Salud, dijimos que 70 en fase clínica. En fase preclínica, Belén, tenemos 180 vacunas, 181 en fase preclínica. Entonces, ojalá y caminen a un buen ritmo los estudios de investigación, que muchas de estas entren a fase clínica, que den buenos resultados y entonces aquella estimación de la que hemos hablado aquí mismo, de que para el 2021 la industria farmacéutica estará en capacidad de producir solamente vacunas para aproximadamente el 25% de la población mundial, pues que esa predicción finalmente no sea real y logremos un porcentaje mayor. Es, creo que lo que todos deseamos, ¿no? Que no abandonen la carrera todos estos laboratorios e incluso universidades que también están participando en la investigación, doctor. Sí, Belén, y además muchos países. Está trabajando fuerte la India, está trabajando Turquía, están trabajando varios países europeos. Digo, sabemos de antemano por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, etcétera, pero Brasil también, México mismo anunció el inicio de algunos estudios preclínicos para el desarrollo de una vacuna, Cuba, por ejemplo, de igual manera. Entonces, sí, esperemos que estas 251 vacunas en fases de investigación logren estar finalmente en el arsenal de protección de cobertura para la población mundial. Doctor, estamos a 2 meses de que se colocó el primer biológico en un humano para prevenir COVID-19 y se ha hablado mucho también de la eficacia de estas vacunas, también de los efectos adversos, doctor. ¿Qué hay hasta ahora sobre esto? Pues mira, Belén, la mayor parte de los ensayos clínicos hablan de entre el 7 y el 12% de eventos adversos en personas que reciben una vacuna contra COVID-19 en la actualidad. Hay que señalar con claridad a quien nos escucha, a nuestro amable auditorio, que este porcentaje, sin embargo, es de eventos adversos leves. Habitualmente algunas molestias generales, dolor de cabeza, un poco de fiebre, que frecuentemente no rebasa los 38 grados centígrados, dolor en el sitio de la inyección, cansancio, dolor muscular, y que se presentan dentro de las primeras 48 horas a partir de la aplicación y que así como llegan, se van. Esto, insisto, entre el 8 y el 12% de quienes reciben o han recibido alguno de estos biológicos. Solamente 1 de cada 100,000 vacunados está teniendo algún evento adverso
grave y de tal gravedad que puede poner en riesgo la vida. 1 de cada 100,000. Que si eso es una frecuencia mayor con respecto a las vacunas tradicionales, sí lo es. Hay que decirlo porque las vacunas tradicionales en general se considera que tienen un evento adverso grave con riesgo a la vida en la aplicación de 1 en cada millón. 1 en cada millón. Entonces, en el caso de las vacunas de COVID ha sido 1 en cada 100,000. Pero 1 en cada 100,000, por los beneficios que está representando la vacuna contra COVID-19, pues la verdad es que inclina completamente la balanza a favor de tener confianza en estas vacunas, ¿no? Además, los protocolos de vacunación, Belén, han sido tales que aseguran, o deben serlo, el poder brindar atención médica inmediatamente a quien presente un evento adverso grave. Por ejemplo, las personas deben permanecer por lo menos media hora en el sitio donde fueron vacunados, y los sitios que se destinan para la vacunación, los módulos que se instalan para la vacunación deben tener 1, personal calificado para atender una emergencia; 2, equipamiento adecuado para atender una emergencia; y 3, evidentemente, fármacos para atender una emergencia. Las personas, por ejemplo, que tienen algún antecedente de eventos adversos graves con la aplicación de alguna vacuna, o antecedentes de alergias graves que alguna vez han puesto en riesgo la vida, incluso a fármacos, son personas que preferentemente deben esperar o deben evitar vacunarse en tanto no exista una evaluación médica concreta y específica de su caso, y sea su médico o sus médicos tratantes a lo largo de los años quienes determinen si es conveniente o no vacunarse. ¿Por qué debe ser así? Porque no podemos generalizar con un comentario al respecto de quién sí y quién no. En general, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y agencias regulatorias internacionales sugieren que no te vacunes con las desarrolladas en plataforma de RNA mensajero, que utilizan una microcápsula de polietilenglicol para contener ahí en el interior la molécula de RNA mensajero, a aquellas personas que tienen el antecedente de una alergia grave o anafilaxia con fármacos que tienen ese componente de polietilenglicol, y existen muchos fármacos en la actualidad que utilizan polietilenglicol. Entonces, si usted tiene antecedente de una alergia a alguno de estos componentes, entonces no debe vacunarse bajo ese biológico, bajo ese esquema del biológico con polietilenglicol. Pero muy probablemente sí se pueda vacunar, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca, que lo que utiliza es otra plataforma, la de un vector no replicante, o a lo mejor se puede vacunar con una de las vacunas que utilizan virus vivo inactivado, como por ejemplo la vacuna de Sinovac que está llegando a México. Entonces, qué bueno que existen diferentes plataformas, diferentes tipos de vacuna, etcétera, porque posiblemente eso permitirá que también para casos muy específicos se puedan utilizar algunas y otras no, y existan contraindicaciones para algunas, pero quizás para otras no. Claro. Entonces esa es una ventaja también, Belén. Sin duda alguna, doctor. El tiempo se nos agota y quisiéramos concluir este programa que hoy hemos dedicado a 2 meses del inicio de la vacunación, doctor, para decir que ojalá realmente esta pandemia nos esté enseñando lo verdaderamente importante, la salud y
en este contexto también la importancia de apostar más por el desarrollo de la ciencia o investigación científica que, por ejemplo, en el desarrollo de armas nucleares, ¿no? Por decir algo. Sí, Belén, indudablemente, entre las muchas cosas que nos debe, que debió habernos dejado esta pandemia, están lo que acabas de señalar y también la importancia del desarrollo científico y tecnológico de las naciones, el sustentar las economías en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología. Las naciones que han destacado en esto han sido finalmente las naciones menos flageladas por la pandemia. China, por ejemplo, habiendo sido el epicentro, qué rápido superó esa crisis, pero no solo eso, transformó mucho de su economía precisamente en la producción de insumos para la salud, relativos a la cobertura de la pandemia. Y eso tuvieron capacidad de hacerlo precisamente por el desarrollo científico y tecnológico que han tenido a lo largo de las últimas décadas. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted Igualmente. esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.